Bueno, entonces, como ustedes saben, la reducción de la capacidad de ejercicio definitivamente es una característica cardinal de las enfermedades intersticiales. Y no solamente es una característica, sino que definitivamente también es un predictor de mal pronóstico que se asocia a disnea, a pobre calidad de vida y a un aumento en la mortalidad. ¿Qué explica un poco esta situación? Digamos que a grandes rasgos, esta limitación del ejercicio en la enfermedad intersticial está en relación con la limitación de la mecánica ventilatoria, la alteración en el intercambio de gases, la insuficiencia vascular y la disfunción muscular, perdón. Voy a explorar un poco esto de una manera rápida en la cual, digamos, este primer proceso relacionado con la alteración de la mecánica ventilatoria va a estar condicionada primordialmente por la fibrosis, que a su vez va a generar una reducción en los volúmenes y una ventilación que se caracteriza por un aumento en la frecuencia respiratoria, por disminución en los volúmenes corrientes y de una manera predominante en un aumento en el trabajo para respirar. ¿Qué genera esto? Que los pacientes se limiten ventilatoriamente para el ejercicio y para la actividad física. Cuando comparamos sujetos sanos, que son aquellos que vemos aquí con los círculos blancos, vemos que a mayor trabajo los pacientes con patologías intersticiales se van a limitar, dado que el aumento de la frecuencia respiratoria va a llegar a un punto en que alcance la ventilación voluntaria máxima de una manera más temprana y de esta manera no puedan progresar en el trabajo que se ha condicionado para ellos. Este incremento en la frecuencia respiratoria es el resultado pues, de un aumento de la carga elástica sobre los músculos respiratorios y el estímulo sobre los mecanorreceptores periféricos. Como ustedes saben, es fundamental y es una característica cardinal de las enfermedades intersticiales la hipoxemia en relación con esta alteración en el intercambio de gases. Entonces, este engrosamiento que se va a dar a nivel de la membrana alveolo capilar va a generar, digamos, una disminución en la presión arterial de oxígeno con hipoxemia, lo cual a su vez va a condicionar más disnea, más fatiga e intolerancia al ejercicio, lo cual unido al componente de microvasculopatía a nivel pulmonar, que va a generar una mayor carga sobre el ventrículo derecho, va a favorecer la fatiga y asimismo la intolerancia al ejercicio. Como lo vemos y como lo sabemos regularmente, con el trabajo y con la actividad que tienen los pacientes, comparado con los pacientes sanos, que son aquellos con los círculos blancos, vemos cómo el paciente con enfermedad intersticial, frente a la carga y al trabajo, va a presentar de una manera más temprana hipoxemia de saturación, lo cual a su vez va a contribuir a la limitación ventilatoria del ejercicio. Finalmente, la disfunción muscular periférica va a estar en relación con estas diferentes situaciones, la sobrecarga de la enfermedad crónica, el incremento de la actividad contráctil, la hipoxia, el estrés oxidativo y los procesos inflamatorios que en algunas situaciones, como se ha mencionado previamente, condicionamos o empeoramos con el uso de esteroides en relación con el manejo de las exacerbaciones o de las patologías autoinmunes relacionadas. ¿Qué pasa con esta, digamos, alteración de la función del músculo esquelético? Que finalmente esto va a repercutir en una disminución de la capacidad funcional, una disminución de la calidad de vida y lo más importante, va a llevar a una disminución en la sobrevivencia. ¿Qué sabemos? Digamos que mucho del conocimiento de las enfermedades intersticiales definitivamente se ha extrapolado del conocimiento de la época y de ese, digamos, condicionante que ejerce la debilidad del músculo cuádriceps en el pronóstico de la enfermedad. Este es un estudio publicado ya hace casi 20 años de 41 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, en el cual se evaluó la fuerza del cuádriceps por medio de dinamómetro. ¿Qué se vio? Que en general, evaluado con el porcentaje predicho, la fuerza del cuádriceps en el promedio de los pacientes era inferior a lo que normalmente deberían tener. Y esto a su vez, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué se correlaciona que haya una disminución en la fuerza del cuádriceps? Con aumento de la disnea, con aumento de la fatiga muscular, lo cual a su vez va a llevar a un compromiso del consumo de oxígeno máximo. En este estudio publicado en Respirology se evaluó cómo era el comportamiento de la fuerza del cuádriceps y de la resistencia que tenían los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática comparado con sujetos sanos.
¿Qué se encontró? Que en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática había una reducción en la fuerza promedio que tenía el cuádriceps comparado con los controles. Y finalmente esta disfunción muscular que genera pues una alteración en la resistencia y en la fuerza, una pérdida de la condición física y una reducción de los niveles de la actividad física diaria. Esto también se ha medido, esta publicación de Respirology evaluó en 31 pacientes con FPI cómo era el comportamiento de la actividad física diaria evaluada con acelerómetro uniaxial. ¿Qué se vio? Que los pacientes con FPI tenían en su mayoría, aquí voy a explicarles un poco cómo se categorizaron estos. Entonces, básicamente teníamos esta distribución en la cual los pacientes se hablaba de que tenían movimientos de ligera intensidad, de ligera a moderada intensidad, de moderada intensidad o de alta intensidad. ¿Qué vimos en esta cohorte de pacientes? Que el tiempo que se gastó en, digamos, en los movimientos musculares menor a 1 fue de 10 horas días y de movimientos musculares mayores a 4, como correr, solamente equivalió a 6 minutos al día. Entonces, un poco esta espiral que se repite en todas las enfermedades respiratorias ocurre también en las enfermedades intersticiales. Estos pacientes experimentan disnea durante la actividad, lo cual condiciona en relación con esta pérdida predominante del músculo cuádriceps de su fuerza, una reducción en las actividades de la vida diaria, lo cual genera más desacondicionamiento, agrava la disnea y otros síntomas, y finalmente los pacientes adquieren hábitos de vida saludable. ¿Cuál es la idea de la rehabilitación pulmonar? Pues romper este espiral de daño que se presenta en los pacientes. Desde el 2011, la guía conjunta de ARS, ERS y la LAD nos habló de la importancia de la rehabilitación pulmonar en las enfermedades intersticiales. Nos indicó que los pacientes, en su mayoría, deberían ser remitidos a esta intervención. Digamos que en este momento, dada por una recomendación débil y de baja calidad, porque para ese punto la evidencia que soportaba esta recomendación era escasa, predominantemente dada por estudios de tipo observacional. Pero el año pasado fue publicada esta revisión Cochrane, que ya incluyó 21 estudios con un rango importante tanto de patología intersticial como de edades, pacientes distribuidos entre los 36 y los 72 años, predominantemente en los ámbitos ambulatorios. ¿Qué nos mostró esta revisión Cochrane? Que la intervención de rehabilitación pulmonar versus la no rehabilitación en los pacientes con enfermedad intersticial tenía un impacto muy significativo en la caminata de 6 minutos. Como ustedes saben, en patologías como el EPOC, he hablado de que la diferencia clínica importante en la caminata de 6 minutos son al menos 30 metros. Esta revisión nos mostró que los pacientes mejoraban en promedio 40 metros, lo cual es muy significativo. Adicionalmente, esta revisión fue un poco más allá y dijo, bueno, aquí tenemos todos los pacientes con enfermedad intersticial. Vamos a ver si este grupo de pacientes con FPI, que son aquellos que, como se ha hablado previamente, tienen un peor pronóstico y tienen, digamos, una enfermedad un poco más agresiva, también reciben beneficio de esta intervención. Y definitivamente sí, los pacientes, cuando se cogen los estudios que solamente tenían pacientes con FPI, se ve que la mejoría en la caminata de 6 minutos es de 37 metros, con un intervalo que va hasta 48 metros. Aquí traigo esta diapositiva para mostrarles, digamos, se ha tratado de hacer, digamos, lo mismo que se tiene súper claro para EPOC, cuál es la diferencia clínica importante con respecto a la caminata de 6 minutos. Y a la fecha, a partir, digamos, de estos diferentes estudios, especialmente este de validación de Du Bois, se habló que 15 metros podía ser un valor clínicamente importante para el paciente con FPI. Y como les mostré previamente, lo que nos muestran los estudios son, digamos, condicionantes de metros mucho más altos. Y acá, digamos, hay una cosa importante con la que fue la revisión sistemática de Cochrane un poco más allá y que es una puerta, digamos, para más investigación y para, digamos, que exploremos si esto pasaba igualmente con los pacientes con enfermedad severa o los pacientes desaturadores. Como ustedes se dan cuenta, acá se cruza la medida de no efecto. Tenemos solamente 2 estudios de 2017 y de 2008, que exploran estos 2 tipos de poblaciones. Y la puerta que se abre aquí, como les voy a mostrar más adelante, es que estos pacientes con enfermedad severa y desaturadores los vamos a tener que entrenar de una manera diferente, que las intervenciones convencionales no van a ser aptas para este tipo de pacientes.
Adicionalmente, la revisión quiso explorar, aparte de la caminata de 6 minutos, cómo va en términos de síntomas, qué impacto tiene la rehabilitación con respecto específicamente a la disnea, que se mostró una mejoría clínica y estadísticamente significativa con respecto a la disnea en el grupo completo de todas las patologías y también para la FPI, digamos, evaluada de manera individual. Y también se encontraron mejorías tanto clínicas como estadísticamente significativas con respecto a la calidad de vida en el grupo completo y en el grupo de solamente FPI. ¿Qué concluye esta revisión? Que, digamos, los resultados que les muestro soportan la intervención de rehabilitación como parte integral del manejo de los pacientes con enfermedades intersticiales y que tendremos que tener estudios adicionales que nos hablen un poco acerca de cómo entrenar y algunos grupos de severidad. ¿Por qué les hablé, digamos, y reiteré tanto el tema de la caminata y el tema de los metros? Y es porque es claro que al igual que en otras patologías respiratorias como la hipertensión pulmonar, la caminata de 6 minutos y los metros que evaluamos en la caminata de 6 minutos son predictores independientes de la mortalidad en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué sabemos a partir de este estudio? Que el paciente que camina menos de 250 metros tiene un hazard ratio de 2.12 con relacionado al que camina más de 250 metros. Y que si yo logro, perdón, con esto acá, que si yo hago una intervención de rehabilitación pulmonar y tengo un cambio en el seguimiento a la semana 24 de 50 metros, voy a tener digamos, una pérdida de 50 metros, perdón, voy a tener un impacto en el hazard ratio de 2.73. Vienen las dudas de cómo entrenar. Un poco la guía australiana publicada en Respirology nos habló un poco de cómo hacerlo y es que a la fecha no existe ninguna evidencia que nos diga que tenemos que utilizar en general, o sea, en los pacientes en general, no en estos que les mencioné previamente, en los que la evidencia no ha mostrado ser tan fuerte, que son los desaturadores y los pacientes severos, ¿sí? Pero en los pacientes en general, los protocolos de entrenamiento deberían ser similares a los que utilizamos en EPOC. En general, ¿qué es lo que más se encuentra en la literatura? Deberíamos tratar de tener entrenamientos de alta intensidad que se hagan predominantemente en bicicleta, pueden ser en banda o bicicleta según disponibilidad, pero predominantemente en bicicleta, porque esto permite que el paciente tenga menor uso de los músculos generales y menor llegada, digamos, temprana a la ventilación voluntaria máxima, con entrenamientos de fuerza, muy importante los entrenamientos de fuerza, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, y con progresiones semanales. Esto es fundamental. Los pacientes no se pueden quedar estáticos, sino que deben ser progresados, idealmente semanalmente, para que realmente veamos los resultados en salud. Entonces aquí vamos a tener unas consideraciones especiales con esta población y es pues el oxígeno en el ejercicio. Como les decía, pues la desaturación es una manifestación cardinal de la fibrosis pulmonar idiopática y en general de las enfermedades intersticiales. Y la recomendación actual es administrar oxígeno durante el entrenamiento si el paciente se desatura por debajo de 85% para tratar de garantizar saturaciones mayores al 88%. Como ustedes saben, estos pacientes pueden desaturarse muchísimo. Y aquí es donde yo les decía, vamos a tener consideraciones especiales y quizás por eso la revisión Cochrane no mostró en esos 2 estudios que había un impacto. Y es porque debemos garantizar que el paciente durante el ejercicio no esté en hipoxemia. Y esto en muchos casos vamos a requerir de dispositivos de alto flujo para lograrlo. Entonces, acá les muestro el ejemplo de una paciente con entrenamiento de oxígeno de alto flujo. Ya en la institución hemos tenido experiencias exitosas de entrenar a estos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial con oxígeno de alto flujo en gimnasio. ¿Qué sabemos a la fecha, digamos, el impacto de esta terapia de alto flujo en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática? Les muestro, digamos, la evidencia está en construcción. Les muestro los resultados de un estudio piloto en el cual se mostró cómo la resistencia evaluada en segundos de los pacientes cuando se entrenaban con oxígeno de alto flujo comparado con oxigenoterapia estándar mejoraba de una manera estadísticamente significativa y clínicamente significativa también.
En la actualidad, digamos que esto viene desde hace un buen tiempo. Tenemos publicado, digamos, este protocolo del estudio HOP, en el cual se quiere evaluar cuál es el impacto del oxígeno de alto flujo en pacientes que están recibiendo tratamiento con nintedanib. Este es un protocolo que está en clinical trials y todavía, digamos, no tenemos los resultados, pero es muy prometedor y muchas personas estamos muy pendientes de qué nos va a decir. Otra cosa importante, y esto sobre todo en los pacientes, es el segundo grupo en el cual les mostré que no había un impacto y va a ser estos pacientes severos, es el entrenamiento interválico. El entrenamiento interválico es una modalidad alternativa de entrenamiento de resistencia en el cual yo no quiero que el paciente de manera continua mantenga la misma carga del ejercicio, sino que alterno cargas altas con momentos de, digamos, de descanso o que disminuyo la intensidad. Y esto, digamos, lo puedo programar en diferentes series. Esto que permite que los pacientes progresen, que toleren mejor el ejercicio y que puedan hacer la sesión completa. Con respecto al ejercicio interválico, tenemos también evidencia en construcción. Esta es la publicación de, digamos, un abstract en un congreso en el cual mostró que este análisis parece mostrar que cuando yo comparo las estrategias de ejercicio interválico con estrategias de ejercicio convencional, son equivalentes. Entonces estaríamos obteniendo los mismos efectos de los protocolos de ejercicio convencional que hacemos. Y en la actualidad está corriendo este clinical trial de 130 pacientes que esperamos también nos dé información valiosa con respecto a esta modalidad de digamos, de entrenamiento. La educación es fundamental en los pacientes con enfermedades intersticiales. Una cosa que quiero resaltar es que tenemos estudios cualitativos que han explorado las necesidades educativas, porque pasa que cuando los pacientes con enfermedad intersticial entran en los programas de rehabilitación pulmonar, reciben la misma educación de los pacientes con enfermedades obstructivas. Entonces, en este estudio cualitativo se exploraron qué buscaban los pacientes cuando querían tener estrategias educativas. Entonces ellos decían, mire, hábleme acerca del futuro, sea honesto, hábleme de cómo va a ser el final de la vida, ¿sí? Por favor, usen tópicos específicos para la enfermedad intersticial. Entonces, este es un campo súper importante en el cual nos falta bastante dentro de los programas de rehabilitación pulmonar avanzar. Con respecto a nuevas estrategias, sobre todo en estos pacientes muy severos, muy desaturadores y con importante compromiso de la capacidad de ejercicio. Esto se les ha hablado, digamos, previamente. ¿Cuál es el problema en los pacientes? Se limitan ventilatoriamente, muy rápidamente alcanzan el volumen minuto máximo. Entonces tenemos que buscar estrategias de ejercicio que los hagan llegar menos temprano a esto. Como les muestro, la banda rápidamente los hace llegar, pero de una manera, digamos, menor lo hace la bicicleta, lo hace el entrenamiento de fuerza, y basado en este principio es que el NMES, la neuroestimulación muscular, que se ha utilizado, digamos, y ya existe en ensayos clínicos aleatorios en EPOC, se ha extrapolado en las enfermedades intersticiales, en el cual, digamos, la idea y este clinical trial que también está en curso, esperamos nos muestre cuál va a ser el impacto del uso de la neuroestimulación en este grupo de pacientes. A la fecha tenemos esta publicación de un resumen corto del ERS en el cual mostró que la estrategia mejoraba la capacidad funcional y prevenía el deterioro y la debilidad del músculo cuádriceps en los pacientes con enfermedades intersticiales en general. Un poco de nuestra experiencia, esta es una cohorte de 31 pacientes, en la cual tenemos, digamos, pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales variadas, predominantemente fibrosis pulmonar idiopática, un poco el impacto que tienen los pacientes después de los programas de rehabilitación pulmonar, el programa individualizado que brindamos acá en la institución, un poco los datos generales que les muestro a continuación de la población y resaltando los cambios por rehabilitación en variables clínicas, mejoría clínica y estadísticamente significativa en disnea, en composición corporal, digamos el impacto, como se sabe en rehabilitación pulmonar es bastante poco, pero sí una mejoría en número de hospitalizaciones y en días de hospitalización, que quizás es, digamos, algo relevante. Con respecto a las variables de capacidad de ejercicio, mostramos, digamos que una mejoría casi de 60 metros en los pacientes,
con mejoría en METs y en la disnea, como lo he mencionado previamente. Resaltar un poco esto que es nuevo para todos, que el tiempo nos dirá finalmente cuál va a ser el comportamiento. A la fecha tenemos 9 pacientes que han completado el programa con un compromiso definido intersticial por COVID instaurado y que no ha resuelto en el tiempo. Este es el promedio de edad de los pacientes y lo que vemos, digamos, en el impacto de la rehabilitación, mejoría muy significativa, que esto lo han mostrado otras series, los pacientes que tienen compromiso intersticial por COVID tienen una mejoría aproximadamente 100 metros post-rehabilitación pulmonar, mejoría en la resistencia, en la saturación y en los scores de depresión y de ansiedad. Para terminar, unos puntos clave, tenemos siempre que trazarnos los objetivos que queremos en nuestros pacientes en rehabilitación pulmonar, mejorar calidad de vida, mejorar la disnea, mejorar capacidad de ejercicio, mejorar ansiedad y depresión. Para eso valernos de todas las estrategias de ejercicio y de no ejercicio y pues con el advenimiento de la nueva evidencia y de la disponibilidad, el uso más generalizado de cánulas de alto flujo y de neuroestimuladores musculares. Muchas gracias.